Así, dos facciones aristocráticas dirigidas por los pretendientes rivales a la sucesión de los Plantagenet ventilaban sus querellas públicas y privadas en medio de un pueblo totalmente indiferente a la cuestión o perplejo de buena fe acerca de si sus intereses serían mejor servidos por la Rosa Roja de Lancaster o por la Rosa Blanca de York. Inglaterra tuvo la suerte de que así fuese. Fue bueno que en este derramamiento de sangre de la vieja aristocracia no se involucrase ningún problema que pudiese suscitar las pasiones de un gran pueblo. Los dos grandes movimientos que durante el siglo XV contribuyeron a la prosperidad de la nación inglesa, el crecimiento de la riqueza industrial y mercantil y el progreso de la libertad de los campesinos, poco fueron afectados por las turbulencias de las grandes familias del país. Cuando la tempestad acabó por calmarse, resultó que pocos daños había producido. Más bien se obtuvo un beneficio para el Estado con la eliminación de fuerzas que obstaculizaban el trabajo del gobierno y la observancia de la ley. Aunque la pérdida de los dominios franceses fue muy lamentada por los ingleses, estos jamás se sintieron ni tuvieron motivo para sentirse inferiores a sus vecinos. Seguían acariciando la creencia de que volverían las glorias de Crecy y Agincourt. Aprendieron de Sir John Fortescue a felicitarse de la libre constitución que habían tenido la suerte de heredar y a contrastar el bienestar y la abundancia de las casas de campo inglesas con la dura suerte de los campesinos franceses bajo sus nobles patronos. Aunque habían perdido la larga guerra, habían salido de ella como una nación altiva, hambrienta de nuevas empresas y trabajando sin descanso encerrada en los límites de su pequeña isla. Los contemporáneos de Crecy y de Agincourt habían demostrado que eran capaces de sobresalir en algo más duradero que en las proezas de sus arqueros. Habían desarrollado una lengua rica y flexible, resultado de la feliz combinación de elementos latinos y germánicos, y no hay otra más adecuada para expresar las ideas y los sentimientos de un pueblo poético, imaginativo y lleno de humor. Habían descubierto en Chaucer y en Langland dos poetas geniales. Habían construido las hermosas capillas de Winchester y del New College, en los trabajos de aguja y en la iluminación de manuscritos, así como en el arte del orfebre y el grabador, dieron pruebas de poseer las raras cualidades del buen gusto y de la delicadeza, además de aquellas otras por las que eran conocidos, viriles y robustas. Tampoco rehuían la difícil tarea del pensamiento filosófico sistemático. Juan Wycliffe, escribiendo sin temor durante el reinado de Ricardo II, había trazado anticipadamente el cuadro general del pensamiento y de las creencias protestantes. Capítulo 29. Alemanes y suizos. La elección de Rodolfo de Habsburgo como rey de los romanos en 1273 marca el principio de una nueva era en la historia de la Europa central. El viejo juego imperial de intentar unir bajo una sola soberanía efectiva países tan vastos y tan distintos como Italia y Alemania había terminado al morir el último retoño de la última de las grandes familias imperiales, y el noble suizo advenedizo, que se encontró súbitamente elevado a la más alta dignidad de Europa, no sintió escrúpulos románticos o arqueológicos en abandonar al Papa la Romaña, el exarcado, las pretensiones imperiales a la Toscana y el señorío sobre Sicilia. A Rodolfo no le interesaba Italia. El gran hecho de su reinado vigoroso fue arrancar Austria de Ottokar de Bohemia, batalla de Marsfield, 1278, y fundar el poderío de la dinastía de los Habsburgo en el valle del Danubio, en donde continuó su dominadora e imponente influencia hasta la Guerra Mundial. La desunión política continuó, sin embargo, siendo el carácter predominante de la vida alemana. La vigorosa e inteligente raza teutónica que había derribado el imperio romano y dado dinastías a Italia y a España, a Francia e Inglaterra, incluso a Rusia, se hallaba paralizada en su propio corazón y privada de toda influencia e iniciativa en los asuntos europeos. Los viejos principios del patriotismo racial que en días anteriores prometían alguna coherencia moral se hallaban ahora totalmente borrados. Sajonia y Baviera habían sido desmembradas por Barbarroja. El ducado de Suabia se había hundido durante la menor edad de Federico II. Alemania no era tanto un estado como un campo de batalla en el que príncipes, prelados y ciudades imperiales, así como millares de pequeños aristócratas pretendiendo la inmediata dependencia del imperio, perseguían sus ambiciones particulares mediante combinaciones políticas que podían dar la ilusión de una grandeza nacional y de demasiado poco sacrificio de sus conveniencias particulares para que la ilusión se convirtiese en realidad. Todos luchaban para sí mismos,
Era tan débil el espíritu del patriotismo germánico que la corona se llegó a ofrecer a Eduardo III de Inglaterra, al que el Parlamento le impidió aceptarla, y por espacio de 50 años, después de 1346, el pueblo alemán se resignó a que sus asuntos se manejaran desde la capital bohemia de Praga. La principal causa de estos males hay que encontrarla en la política egoísta del colegio de electores, pues cada elección ofrecía una magnífica ocasión para la rapacidad y la intriga. Si un candidato era influyente, si no era el heredero del último emperador, si era grato a Francia o al pontificado, si no tenía grandes posesiones territoriales en Alemania y sobre todo, si era pródigo en sus promesas, tenía grandes probabilidades para ser aceptado por el colegio electoral. En estas circunstancias no debe sorprender que la magistratura secular más antigua de Europa decayese constantemente durante el siglo XIV en dignidad y reputación. No hubo más que una excepción de la regla general que se observó hasta 1742 y que se oponía a elegir un emperador con gran patrimonio territorial en Alemania. Luis de Baviera fue emperador desde 1314 hasta 1347. Su elección fue contradicha y su reinado lo amargó una guerra civil, una larga disputa con los papas de Aviñón y humillantes claudicaciones ante Francia. A pesar de algunos méritos notables y de una gran posición territorial, pues la casa de Wittelsbach gobernó el Palatinado renano, los condados de Holanda y del Hainaut, el Tirol y Brandenburgo, además de Baviera, aquel infortunado príncipe murió excomulgado por el Papa y depuesto por los electores. Pasaron siglos antes de que la dignidad imperial pasase de nuevo a un príncipe cuyas posesiones territoriales se hallasen situadas dentro de los confines de Alemania. Carlos IV y su hijo Wenceslao fueron ante todo y sobre todo reyes de Bohemia. Segismundo, el joven hermano de Wenceslao, era antes rey de Hungría. La larga dinastía de los emperadores Habsburgos desde 1438 en adelante eran solo en cuanto a la menor parte de sus territorios propios regentes de pueblos de lengua alemana. Convenía a las conveniencias de los electores que el emperador quedase arrinconado a los más extremos rincones del imperio y que estuviese muy ocupado con sus ambiciones no alemanas. Para la misma Alemania querían no un monarca nacional, sino un presidente electivo de una dieta dependiente de la gracia de ésta. En consecuencia, el verdadero interés de la historia alemana durante los siglos XIV y XV no se halla tanto en los actos de gobierno central, el cual, dentro de los verdaderos límites de Alemania, raras veces podía desempeñar las más elementales funciones de imponer tasas y de mantener el orden, como en la rica y variada vida del pueblo, en la prosperidad de los principados territoriales, en las libres actividades de las grandes ciudades como Nuremberg o Augsburgo, en el amplio desarrollo de la actividad comercial en el Rin y en las ciudades de la Liga Hanseática, o en la colonización y conquista de Prusia por los caballeros de la Orden Teutónica. La falta de disciplina política que es característica de esta época se correspondía con un constante aumento de la riqueza material. Eneas Silvio, que visitó Alemania en 1458, informa que nada podría encontrarse en Europa que fuera tan magnífico o bello como Colonia, con sus admirables iglesias, sus salones municipales, sus torres y sus palacios, y que algunas de las casas de los ciudadanos de Estrasburgo eran tan soberbias y lujosas que ningún rey desdeñaría habitarlas, diciendo que el rey de Escocia se sentiría orgulloso si estuviese alojado como los burgueses medianamente acomodados de Nuremberg, así como que Augsburgo no era superada en riqueza por ninguna ciudad del mundo y que Viena tenía algunos palacios e iglesias que la misma Italia podría envidiar. La descripción del viajero italiano es más notable si reflexionamos que en Alemania era endémica la guerra privada, que los convoyes de mercancías no podían viajar con seguridad sin escolta armada y que las ciudades imperiales habían conseguido lograr y mantener su prosperidad solo mediante la vigilancia armada de sus habitantes. En tales circunstancias se desarrollaba fuertemente un intenso patriotismo cívico. Los ciudadanos de Augsburgo y de Colonia, de Lübeck y de Magdeburgo se preocupaban poco por las ambiciones de un lejano imperialismo, pero cuidaban mucho de las grandezas de su propia ciudad. Para ellos sus antepasados habían derramado su sangre y, en caso necesario, ellos mismos repetirían el sacrificio. En comparación con estos sentimientos, el de su adhesión al imperio alemán era débil y remoto. Como sucede a menudo en épocas de fiera violencia y de riqueza expansiva, la civilización del pueblo alemán se caracterizaba en el siglo XIV por un enérgico materialismo. Se ha notado por Dollinger que cuando Luis de Baviera estaba empeñado en su intrincada disputa con los papas, se vio obligado a acudir a ingleses o italianos, a falta de juristas o teólogos de su país, para dirigir sus contiendas literarias. No puede compararse a ningún poeta alemán con Chaucer por su dulzura y elegancia, o con los Menincinger de la época caballeresca.
La fuerte clase media alemana inauguró su conquista de un lugar al sol con salvas de prosa poco armoniosa que el mundo ha olvidado con satisfacción. En un país tan deshecho y anárquico no podía esperarse un nivel general de refinamiento, pero el terreno en que se desarrollaba la naturaleza humana alemana era, con todo, rico en sus capacidades y entre su vegetación confusa y retrasada surgían plantas excepcionales. Aquí un místico, allá un inventor, un arquitecto o un artesano de gran mérito. La cerveza era excelente, la música popular buena y el pueblo, que se hallaba a tan bajo nivel en la escala de la política y de la literatura, produjo los dos descubrimientos que han contribuido más en los tiempos modernos a revolucionar la sociedad humana. La pólvora y la imprenta han salido de Alemania. La prueba definitiva de la debilidad y falta de sentido político del imperio en la Baja Edad Media es la emancipación de Suiza. La idea de secesión no fue abrigada nunca en los leales corazones de aquel pueblo montañés. Los suizos no se levantaron contra el emperador. Por el contrario, querían depender directamente de él y arrojar las tiranías feudales que se entrometían en sus asuntos y que perturbaban su vida y obstaculizaban el acceso a sus tribunales de justicia. En todas las ligas suizas, desde la primera unión de los tres cantones forestales de 1291 hasta el Tratado de Basilea del 22 de febrero de 1499, que terminó la definitiva Guerra de Liberación, los derechos del emperador y del imperio quedaban a salvo expresamente, pero la política alemana era absolutamente incapaz de asegurar la fidelidad de aquel pueblo valeroso, incluso después que los piqueros y alabarderos suizos se habían manifestado repetidamente como los más formidables luchadores de Europa, como en Morgarten 1315, Sempach 1386 y Neffels 1388, y hasta cuando habían combatido en términos de igualdad de fuerzas con los franceses y derrotado a los borgoñones, convirtiéndose en el principal centro de energía militar del imperio alemán, por lo que hubiera parecido un objetivo político lógico atribuirles una parte importante en la confederación dirigente. Fueron tratados con estudiada negligencia. La más fuerte comunidad del imperio no tenía voz en sus consejos y, a juzgar por la constitución imperial, nunca hubieran salido a la luz de la historia. Es un corolario típico de la falta de prudencia imperial que cuando en la dieta de Worms de 1495 se hizo un verdadero y necesario esfuerzo para mejorar la organización imperial, estableciendo un sistema general de impuestos y una corte imperial de justicia, Reichsmargericht, se prescindió simplemente de los suizos. Los burgueses y los vaqueros de los cantones aprendieron entonces que se esperaba que pagasen el dinero común y que se sometiesen a los derechos de un consejo lejano, como miembros de una federación cuya dirección no compartían. Quieren imponernos un dueño, era la interpretación natural de esas proposiciones unilaterales procedentes de una corporación extraña y que estaban resueltamente decididos a rechazar ese dueño. La Guerra de Suabia de 1499, notable por una serie ininterrumpida de victorias suizas, es, en realidad, aunque no por su nombre, la verdadera guerra de la independencia helvética. Después de ella quedó asegurada en lo esencial la libertad de Suiza. Profundas diferencias sociales explican el antagonismo que produjo este resultado. En la primera mitad del siglo XV, los suizos inspiraban algo parecido al temor y a la repugnancia despreciativa que sienten ahora algunas familias conservadoras en Francia y en Inglaterra por los comunistas rusos, 1934. Las luchas en Suiza no solo iban contra los tiránicos agentes de los Habsburgo, sino también contra la nobleza local. Se habían producido manifestaciones sociales y políticas a la vez del nuevo poderío de la democracia urbana y rural contra los derechos y los privilegios feudales de una época anterior. El conservadurismo de la nobleza alemana se alarmó profundamente ante esta nueva y peligrosa maravilla de la democracia suiza, liquidando a la aristocracia en su propio terreno. El contagio se extendió. Los labriegos de Alemania podían fácilmente ser inducidos a desear convertirse en suizos, a formar ligas, a dar batallas, a disputar los vetustos privilegios a sus señores. Todos los nobles alemanes sintieron que su orden estaba amenazado por aquella multitud soez de vaqueros y mercaderes que mediante compras, ventas e hipotecas o por la fuerza de las armas habían demostrado que Suiza no era un lugar seguro para la aristocracia. El emperador Maximiliano tampoco interpretaba mal los sentimientos de sus súbditos bien nacidos cuando se refería a los suizos en una proclama pública como un pueblo de labriegos, perverso, grosero y malo, del que no podía esperarse virtud, sangre noble o moderación, sino deslealtad y odio contra la nación alemana.